Estamos viendo la serie de la doctrina de Dios. También quería hacer, escuchando la enseñanza esta mañana y otras tantas que hemos dado, quería recordarles o decirles que si alguna de estos temas queda de pronto alguna duda de todo lo que hemos enseñado, porque muchos de estos temas son bastante profundos, no son a veces fáciles de entender, pero son fáciles de creer para el que ha creído en Jesucristo, obviamente. Entonces, si alguno tiene alguna duda sobre alguno de los temas que estamos enseñando el domingo, a las 9 o a las 10 de la mañana, pues puede acercarse a mí o a un diácono, o puede escribirme o llamarme. Si quieren, podemos poner una cita y con mucho gusto despejamos todas sus dudas, ¿no? Porque la idea es que esto a ustedes les quede claro, Entonces, amados hermanos, sabiendo esto, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Los voy a pedir que pongan mucha atención, no se van a distraer. Hemos venido a escuchar la palabra, a adorar a Dios y no deben haber distracciones, ¿ok? En esta iglesia se le hemos enseñado a los niños a tener ese respeto por el tiempo de la enseñanza, a que estén atentos, calladitos. Y le recomiendo a usted que cuide allí a sus niños. ¿Listo? Efesios 2, 1 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿por qué no leen todos en voz alta el versículo 8 y el versículo 9? Léanlo ahora, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, si usted se ha dado cuenta, el tema de hoy es la gracia de Dios. Hace 8 días hablamos de la misericordia de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, que es maravillosa. Quiero que pongan mucha atención, los que toman nota, pues ese es el título de la gracia de Dios. Y hermanos, debemos recordar que hemos visto en la doctrina de Dios que Dios es justo. Y que Dios es justo significa que Él tiene que castigar al pecador. No es opcional. Si Dios es justo, Dios tiene que castigar al pecador. También hemos visto que Dios es santo. Y al ver que Dios es santo y saber que Dios es santo, sabemos que Él no puede tener comunión con el pecador. Que el pecador está lejos de Dios y que el pecador, si se acerca a un Dios santo, será consumido por su misma santidad. Así que siendo Dios justo, tiene que castigar al pecador. Siendo Dios santo, tiene que estar lejos y apartado de la comunión con el pecador. Y también hemos visto que Dios es bueno, y que Dios sea bueno significa que Él tiene que actuar en contra del malvado. Porque bueno no es solamente la persona, hablando en términos humanos, que no hace el mal, sino que está en contra del mal. ¿Sí me hago entender? Y entonces, si Dios es bueno, no es que Él no solamente Él no haga el mal, sino significa que Él tiene que estar en contra del malvado, está en contra del pecador. Y sabiendo esto, entendiendo estos atributos de Dios, comprendemos por qué el hecho de que Dios envíe a la gente eternamente al infierno a sufrir
por sus maldades, es completamente justo y es completamente recto. Y de hecho es lo que Dios tendría que hacer, porque si no lo hiciera, no sería Dios. Y hasta ahí las noticias son claras y el mensaje es contundente, pero también tenemos que decir algo. Como lo vimos hace 8 días, Dios es misericordioso y demos muchas gracias a Él, porque Dios es un Dios de gracia. Y eso es lo que quiero que también hoy entendamos. Ponga mucha atención, hermano. Dios es lleno de gracia. ¿Qué significa que Dios es, qué significa o qué es la gracia de Dios? La palabra gracia viene de una palabra griega que significa, que es charis o charis, no sé cómo lo pronunciarán, que quiere decir favor, bendición o bondad. Y voy a leerles varias cositas acerca de la definición de gracia. Muchos lo definen de una manera muy sencilla, el favor inmerecido de Dios, pero yo creo que eso se queda corto. Es muy pequeña esa definición. Miren y anoten los que quieran y ténganlo ahí en su corazón, porque este tema es supremamente clave en sus vidas. ¿Qué es la gracia de Dios? La bondad y el favor que Dios da a quien merece su juicio y condenación. Vuelvo y se lo repito. La gracia de Dios es la bondad y el favor que Dios da a quien merece su juicio y su condenación. Los seres humanos no son neutros. Escuchen. No es que hoy está, a la gente le fascina, dice, no quiero entrar en temas de política, pero habla del centro, ¿no? De ni tan allá, ni tan allá. Pero resulta que realmente el ser humano como ser, como persona, no es neutro. No es que yo no soy un pecador, pero tampoco soy un santo. Ahí voy por la mitad. No, la Biblia dice que hay 2 tipos de personas. Los pecadores, y todos los hombres nacen siendo pecadores. Todos. Piensa en la persona más buena que usted haya conocido en su vida. Es un pecador ante los ojos de Dios. Eso quiere decir que es una persona que vive para desobedecer a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por la palabra de Él. Porque obedecer a Dios no es hacer lo que a mí me parece que Dios dice que yo debo hacer, sino ir a las Escrituras y saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y cuando tú haces las Escrituras te das cuenta que lo que Dios demanda de todos los seres humanos para poder tener comunión con Él, para poder ir al reino de los cielos, es la perfección absoluta. Nunca jamás haber pecado. Por lo tanto, no hay nadie que cumpla ese requisito y todos los hombres son ¿qué? Pecadores. Pero por otro lado también la Biblia dice que hay gente santificada por la gracia de Dios, que hoy lo vamos a explicar. Así que no hay gente neutra. No hay gente que diga, no, pues yo no soy tan malo, yo no hago el mal, pero tampoco hago el bien. No, si usted no hace el bien absoluto que Dios demanda, entonces usted es malo. Y eso es lo que dice acerca de la gracia. La gracia es la bondad y el favor que Dios da a quien merece su juicio y su condenación. Otra definición, gracia es la bendición que Dios otorga sin ningún otro motivo que su soberana voluntad. Mire, cuando no hay motivos para amar o para bendecir, solamente la voluntad de Dios hace o beneficia a alguien, ¿sí? No hay motivos en nosotros para que Dios nos bendiga, no los hay. No los hay. Y si tú dudas de eso, tendrías que ir a la Escritura y a la Palabra y conocer tu situación delante de Dios. Pero dice que no los hay. Así que Dios otorga sus bendiciones soberanamente, hermanos, por su propia voluntad. Otra definición, la gracia de Dios es el favor que el hombre recibe de parte de Dios como un don, es decir, un regalo, no es algo que haya ganado. Si alguien cree que se ganó la gracia de Dios, esa persona está diciendo una incongruencia. No puede haber gracia cuando hay mérito en el hombre. Cuando el hombre gana algo, digámoslo así, delante de Dios no puede ganar nada, porque es pecador de principio a fin. Pero cuando el hombre gana algo, si es que lo pudiera ganar, entonces no sería gracia, sería recompensa. Como decía Pablo, lo parafraseo, si usted llega al final de la quincena y usted trabajó los 15 días, ¿qué espera que le den? A ver, ¿alguno trabaja aquí? Claro, su salario, ¿no es cierto? Ahora, cuando usted recibe su salario, usted va y le dice al jefe y se le arrodilla y dice, muchas gracias por darme este salario, ¿o usted qué hace? Pues sí, tal vez dice gracias, pero usted sabe que se lo merece, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted se lo ganó.
Bien, y si usted no hace nada y le dan ese dinero, usted estaría agradecido. Pero el punto aquí de la gracia no se asemeja a eso. No es que usted no haya hecho nada, es que usted fue el que mató a la esposa del jefe y él todavía le da la plata. Eso es la gracia. Ilustrada. ¿Qué tan malos son los seres humanos? Vamos a verlo. Pero escuche, no son los demás, es usted el que va a escribir la palabra de Dios hoy. Si usted no es un cristiano verdadero, si usted no ha sido salvado por la gracia de Dios, no importa si es bautizado, no importa si a veces participa de la Santa Cena, no importa si tiene una vida moral decente, si Cristo no es su Señor, si usted no confía exclusivamente en Cristo para su salvación, si su vida no está rendida al Cristo de las Escrituras, la Biblia lo va a escribir en los primeros 3 versículos de hoy. De Efesios capítulo 2. Y usted va a tener que estar aterrado. Y después nos va a mostrar que hay un dador de la gracia. Un bendito dador de la gracia. Y ahí voy resumiendo los puntos que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver quiénes son los beneficiarios de la gracia salvadora, quién es el dador de la gracia y qué pasa cuando alguien verdaderamente recibe gracia de parte de Dios. Este es el gran mensaje del Evangelio resumido. Yo diría que de todo lo que hemos enseñado, esta es una de las cosas más importantes que usted tiene que entender. Y le pido al Señor que le dé a usted luz para comprender que esto no es una doctrina fría o a la cual usted va a estar indiferente, sino que esta es la verdad que afecta a su vida. Usted está en uno de estos dos grupos, en aquellos que recibieron gracia salvadora o no la han recibido. Si no la ha recibido y Dios hoy le abre sus ojos y le muestra qué tan vil y pecador es usted puede recurrir a la gracia salvadora de Dios. Porque Él, si le ha abierto los ojos, es porque quiere realmente bendecirlo con esta gracia. Sin embargo, vamos a ver en este capítulo 2 estos puntos. Quiero recordar antes que la gracia de Dios es esa generosidad maravillosa que Él ofrece a personas que no lo merecen y que no lo han buscado. Pero también tengo que decir que hay dos tipos de gracia, digámoslo de esa manera. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia lo dividen de dos formas. Hay una gracia común que Dios da a todos los hombres, y sale el sol y llueve y hay alegrías y se casan y tienen hijos y son felices y tienen salud, pero viven todos los días lejos de Dios, haciendo lo que les parece. No les interesa la palabra, no les interesa la iglesia, no les interesa nada, simplemente hacer lo que les parece y su vida moral es lo que les da un poquito de tranquilidad en su conciencia. Todas esas personas reciben gracia común. ¿Qué significa la gracia común? Que Dios los bendice a pesar de que son malos, pero no significa que los apruebe. No significa que van a heredar el reino de los cielos. Esa gracia común es una gracia temporal. O sea, es un rato. ¿Cuánto dura? Mientras vivan en esta tierra. Todos hemos sido beneficiarios de la gracia común, todos los seres humanos. Pero hay un grupo específico de personas que son beneficiarios de una gracia que se llama, o se conoce como la gracia salvadora. ¿Qué hace la gracia salvadora? Va más allá de la gracia común. Y salva a las personas, les da vida eterna al darles fe ¿en quién? En Jesucristo el Señor. Y esa gracia salvadora no es temporal como la gracia común, es una gracia eterna que dura desde la eternidad hasta la eternidad. Y lo decimos así o lo digo así porque Dios desde antes de que el universo fuera creado había escogido hombres para salvarlos y para bendecirlos grandemente. Así que allí derramó su gracia y la sigue derramando y la derramará sobre aquellos que han recibido esta gracia salvadora en Cristo Jesús. Y hoy quiero enfocarme, porque este es el tema de este capítulo, en la gracia salvadora. ¿Sí? No voy a hablar de gracia común, voy a hablar de gracia salvadora, de la que reciben los que creen y han confiado verdaderamente ¿en quién? En Jesucristo. Así que ponga mucha atención. Vamos con nuestro primer punto. ¿Quiénes son los beneficiarios de la gracia salvadora? A veces salen promociones en el comercio o el gobierno saca algunos planes de beneficio a ciertos sectores de la sociedad y se acuerdan que o han visto que hay unos requisitos que reunir para ser beneficiario de esos subsidios o de esas cosas, ¿no es cierto? No se lo dan a todo el mundo. Digamos, si hablamos de un subsidio o un beneficio para la tercera edad, ¿quiénes podrán recibir ese beneficio? Y más o menos, o sea, muchos de 15 años puede ir allá a decir, no, vea, deme a mí ese subsidio. ¿Puede pedirlo? ¿Por qué? Porque no es él, no es viejo. Escúcheme. Para ser beneficiario de la gracia salvadora de Dios, escuche. La mayoría de la gente pensaría que los que reciben gracia salvadora de parte de Dios son la gente buena.
o que se considera buena, porque buenos no hay ante los ojos de Dios. No, mire, yo se lo voy a resumir acá. Para usted recibir, o el requisito para recibir esta gracia salvadora de Dios, usted debe ser un pecador miserable. Usted debe ser un pecador miserable, muerto espiritualmente y tiene que ser rebelde contra Dios. ¿Usted reúne esos requisitos? Yo reuní esos requisitos, yo soy el primero que levanto la mano. Si no, yo no estaría aquí hoy. Si usted no ha entendido eso en su vida, si usted cree que merece algo de parte de Dios, si usted cree que más o menos no es tan malo, recuerde lo que le estoy hablando, es la palabra de Dios, no es mi opinión. Usted no ha entendido el Evangelio y su alma está en peligro. Mire, es lo que dice acá. ¿Cómo describe a los hombres que más adelante va a decir de ellos han sido salvados por la gracia de Dios? ¿Sí? Recuerde que estos requisitos los cumplen todos los seres humanos. Todos son miserables pecadores. Uy, qué palabra tan dura, cómo se dice eso en una iglesia en la mañana el domingo, después uno quiere salir a almorzar. Hermano, recuerde, el pecador no es otra cosa que un miserable delante de Dios, una persona que ha recibido bondad todos los días de su existencia de parte de Dios y todos los días de su existencia se rebela contra Él. Entonces recuerde esto, mire, Jesús dijo lo siguiente, Lucas 5:31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Usted cree que está bien? Usted no necesita de Cristo, pero le tengo noticias, usted es miserable pecador y Dios está en contra suyo, eso dice la Escritura, se lo voy a leer ahorita, quédese, ponga atención y va a ver que es así. Usted dice, no, pero pues sí, a mí me gusta la iglesia, pero eso no va a ser tan intenso. ¿Sabes a quién está rechazando? No, la iglesia, a Cristo. Porque Cristo y su iglesia son uno. ¿No entiendes que ese rechazo a las cosas que Dios te ha mandado no es un rechazo a los hombres, ni a las iglesias, ni a los pastores, sino es un rechazo a Dios mismo, que es quien nos dio su palabra? Entonces, tu situación, si no eres un creyente salvado por la gracia, es terrible. Y quiero que abra los ojos hoy. Entonces Jesús dijo, no, yo no vine a llamar justos. Pero le pregunto, ¿hay justos en esta tierra? ¿Qué dice Romanos 3, se acuerdan? ¿No hay justo? Ni aún uno. Pero hay justos pero hay pecadores miserables que reconocen que lo son. Y se arrepienten de ello. Y hay otros pecadores miserables que creen que no lo son. Y por eso nunca se arrepienten y Dios no tiene parte con ellos. Aunque vivan, aunque respiren, aunque tengan un sueldo, aunque tengan un salario, aunque se vayan de vacaciones a San Andrés, no importa. Dios está en contra de ellos. Todos esos beneficios que tienen son simplemente temporales. Temporales. Pero el cristiano recibe gracia salvadora. Mire, ¿cómo describe Dios a aquellos que Dios les concede gracia salvadora? Entendiendo que está refiriéndose a todos los hombres incrédulos y entendiendo que Pablo aquí habla en pasado, ¿sí? En el verbo, usa verbos en pasado porque se está refiriendo a cristianos, está hablando a cristianos nacidos de nuevo, que han recibido gracia salvadora y está describiendo su situación anterior. ¿Sí me hago entender? Pero si usted no tiene a Cristo y usted realmente Cristo no es su Señor, usted no puede verlo en pasado, sino tiene que verlo con terror en presente. Y ahí es donde usted debería estar hoy atento, porque hoy puede ser el día de su salvación. Escuche esto. Versículo 1, léanlo ustedes, a mí me gusta que me colaboren y que tengan el texto en la mano, tengan el pasaje que estamos viendo en la mano porque vamos siguiéndolo. Versículo 1 rápidamente, léanlo. Primero que todo, los incrédulos, la gente del mundo, la gente como nace, tal cual nace, ¿cómo está? Está muerto espiritualmente. A veces nos hablan de riqueza espiritual, practica el yoga, es rico espiritualmente. Es una persona que ayuda a los demás, es rico espiritualmente. No, nada de eso es riqueza espiritual, es muerte espiritual. No es que hacer cosas a los ojos de los hombres buenas sea malo necesariamente, pero no es lo suficientemente bueno para agradar a Dios. ¿Sí me hago entender? Porque es que el nivel de Dios es que la perfección. Porque Dios es santo y puro y limpio y justo. Y la justicia de Dios es perfecta, no a medias. Entonces escucha, hermano y amigo. Esta es una afirmación
demoledora. Demoledora. No está diciendo que el pecador, el incrédulo, el que no tiene a Cristo, el que realmente no ha nacido de nuevo, no está diciendo que esté enfermo espiritualmente o que esté moribundo espiritualmente. No está diciendo eso. Porque un moribundo por lo menos ¿qué puede hacer? Pedir auxilio, ¿sí no? Ayuda, ayúdenme. Así sea gimiendo. O un enfermo, por más enfermo que esté, todavía existe la posibilidad de que haciendo algo se sane. Pero aquí dice que el incrédulo, y esa era la condición de todos desde nacer, desde que nacimos todos. ¿Estamos qué? Muertos. Sé que para los creyentes es un pasado, pero hablo en presente para que todos identifiquen y sepan cómo condolerse también con la situación de los incrédulos. Mire, dice, está muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir la muerte espiritual? No quiere decir que esté muerto físicamente. Usted anda, respira, oye, su corazón palpita, sus pulmones funcionan. Usted piensa. Pero eso es una vida física, no es vida espiritual. Recuerde que la palabra muerte se refiere a separación. Y cuando alguien muere físicamente, lo que significa eso es que se separó su cuerpo de su alma. Muerte espiritual significa estar separado ¿de quién? De Dios. De Dios. Separado de Dios. Y así nacen los seres humanos de acuerdo a la palabra. Note algo. Un cadáver es insensible y no reacciona. Un muerto espiritual no reacciona jamás a la bondad de Dios. Lo peor de todo para los muertos espirituales que describe aquí la palabra es que son insensibles para con su propia condición. Decía un comentarista bíblico, los hombres aparte de Dios son muertos andantes que ni siquiera saben que están muertos. Dile eso a un incrédulo a ver si él qué piensa cuando le digas que está muerto espiritualmente. ¿Qué te dirá? No, si yo tengo una fe tan linda, todos los días me levanto y le digo a Dios, ayúdame Señor. Pero se ha sometido a Cristo, ha confiado exclusivamente en Cristo, su vida está sujeta a la palabra de Dios. Como fruto de la fe en Cristo, obviamente, que es lo que salva y lo vamos a ver hoy. No. Así que un cadáver es insensible. Miren qué amor tan tierno el de una madre por un bebé. Pero un bebé muerto no responde ni a las caricias ni a los besos de su madre. Asimismo, el incrédulo no responde a las bondades que Dios les muestra cada día. Mira, los incrédulos se levantan todos los días de su vida. Pongo un ejemplo, un domingo. ¿Y qué es lo primero que piensan? Ir a honrar al Señor, a darle culto, a reunirse con los otros que están vivos espiritualmente, con los que están vivos. ¿Qué piensa un incrédulo? Ay, hoy es día de qué? Ay, de descanso. Me voy a quedar todo el día viendo películas. Mira, oiga, pastor, no exagere. Hermano, eso demuestra. No estoy diciendo que si alguien algún día, siendo un creyente, por alguna razón no pudo venir a la iglesia, ya lo estemos condenando. No, pero me estoy refiriendo a la actitud permanente de estas personas. No reacciona. Dios le muestra bondades y la persona es indiferente a ellas. Dice que están muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Note que una persona sin vida espiritual solo puede dedicarse a delinquir contra Dios y pecar contra Él. Es decir, un incrédulo vive ¿para qué? Vive para pecar. Vive para pecar. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque quiero que comprendan cuán inmensa es la gracia de Dios cuando salva a una persona en estas condiciones. Es que algunos piensan que Dios mejora lo que ya está bien. Que Dios toma a una persona que sí está más o menos y ahí anda y le da algo mejor. No, Dios resucita muertos espirituales. Y es lo que vamos a ver a través de la gracia. Pero sigamos allí. Las personas en delitos y pecados, muertas en delitos y pecados, se dedican a delinquir contra Dios. ¿Por qué? Porque violan su ley. Un delincuente es aquel que viola la ley de un país o de una nación. Quien viola la ley de Dios también es un delincuente ante los ojos de Él. Entonces mire a qué se dedicaba usted si es creyente y a qué se sigue dedicando usted si no lo es.
Y alguien dirá, pero yo no soy tan malo, porque esa es la excusa de todos, ¿no? Yo no soy tan malo como los demás. Si es que yo no he matado a nadie. Si es que yo no he engañado a mi esposa, muchos dicen. Pero recuerde algo, aunque no todos cometen los mismos pecados, todos están muertos de acuerdo a la Escritura. Y disculpe que use una palabra un poco fuerte, pero así como en el caso de los cadáveres, no todos están en el mismo grado de descomposición, pero todos están ¿qué? Muertos. Sí, uno no mata a nadie, pero igual lo odia con todo el corazón. Y Jesús dijo en Mateo 5 que odiar es equivalente a matar ante los ojos de Dios. Para ser un asesino no tienes que hundirle un puñal a nadie, simplemente tienes que odiarlo. Incluso Jesús va más allá y dice, si aún lo tratas mal, ya eres merecedor del fuego del infierno. Léelo, Mateo 5, ¿nunca lo has leído? Es la verdad que te va a juzgar. No cierres los ojos. Imagínense, terrible esto. Aunque no todos cometen los mismos pecados, todos están ¿qué? Muertos. No todos los hombres son tan malvados como podrían llegar a ser, pero ninguno llega a la altura de la norma de la perfección de Dios. Versículo 2, léanlo, y vamos a seguir viendo cuál es la condición de las personas sin Cristo. Versículo 2. Número 1, están muertos espiritualmente. Número 2, tiene un estilo de vida mundano. O sea, ¿conforme a qué? Al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de valores gobernado por la forma de pensar de quienes están en contra de Dios. Hay dos formas de pensar, digámoslo así, resumámoslo de una manera sencilla. La manera de pensar del mundo que está llena de cientos de filosofías, de opiniones y de ideas y de doctrinas, pero todas son igualmente malas porque nacen ¿de dónde? Del corazón corrupto de seres humanos. Y está la otra manera de pensar y la otra manera de vivir, y es, digamos, no la corriente del mundo, como la describe acá, yo la llamaría, digamos, la corriente de Dios, que es sujeta a ¿qué? A la palabra de Dios, porque su voluntad ya fue expresada en la Escritura. Entonces, hay una manera de andar conforme al mundo, y el mundo, todo lo que piensa es contrario a Dios. Dice la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Las ideales, ambiciones, deseos, satisfacciones que no son conforme a Dios, sino conforme a los valores de la gente incrédula, de la gente que no cree o confía en Dios, o aunque diga creer en Dios, igual viven como si Él no existiera. Le recuerdo un pasaje en Santiago 4.4. Mire lo que dice Santiago 4.4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que ama a la gente incrédula? El mundo. ¿Qué es lo que ama el cristiano? ¿A quién ama? A Cristo. Y sigue a Cristo. Me aterra ver personas que se dicen ser cristianas y su manera de pensar es la manera de pensar ¿de qué? Del mundo. Hay gente que diciéndose ser cristiana, sabiendo, pongo un ejemplo, porque no es el único, pongo un ejemplo, que el homosexualismo es un terrible pecado en contra del Señor y que de hecho destruye a las personas que lo practican. Y todavía hay gente que se dice disque pastores, disque cristianos, que se tienen que decir, no hay que ser tolerantes. Por ahí escuché a alguien que una vez dijo, Jesucristo enseñó tolerancia. Yo dije, ese señor no ha leído la Escritura, no ha leído la Biblia, no ha leído los Evangelios, no sabe quién es Jesús. Porque Jesús es amor, pero Jesús, como también Dios, son fuego consumidor. Y no tiene nada que ver con el pecado. Ese Jesús que fue a la cruz por amor es el mismo Jesús que nos dice la palabra en Mateo, que dirá a los de su izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que hermanos, eso es seguir la corriente de este mundo, ¿no es cierto? No, es que la iglesia tiene que ser más chévere, es que la iglesia tiene que ser más como más abierta, la iglesia tiene que ser como más para que la gente venga. Y muchas iglesias se han vendido eso, que eso es seguir la corriente de ¿qué? Del mundo. Lo atractivo de la iglesia no es que sea igual al mundo, lo atractivo de la iglesia es que sea completamente diferente al mundo. Y se es completamente diferente al mundo cuando nos sometemos a la palabra. Dice que estas personas que siguen la corriente del mundo están bajo, o dice conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién estará hablando?
Al hablar de príncipe y de la potestad del aire, está hablando de Satanás y sus demonios, quienes son los líderes de este sistema corrupto que es el mundo. Mire que la gente del mundo no atiende el consejo de la palabra, sino las ideas, opiniones y modas del mundo. Y esas modas del mundo, opiniones del mundo, ideas del mundo están influenciadas ¿por quién? Por Satanás. Así se ponen bajo su dominio. Es duro saber esto. Pero ¿sabe una cosa? Si usted no comprende estas verdades y no le cree a la palabra, usted nunca podrá dejar de andar en ese ámbito del mundo, de la corriente del mundo, bajo la influencia de Satanás. La gente a veces piensa que la gente que sigue al diablo son aquellos que se visten de negro, escuchan música metálica y son drogadictos. O piensan que los que siguen a Satanás son brujos o hechiceros o sacerdotes satánicos, pero lo que nos dice la Biblia es que todos los seres humanos de este mundo que no se someten a Dios se están sujetando de una u otra manera ¿a quién? A Satanás, a la influencia del enemigo de nuestras almas y del enemigo de Dios, digámoslo así. Entonces miren qué importante es entender estas cosas. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan el mundo? Rápidamente lo cito: humanismo, materialismo e inmoralidad sexual. Ahí se lo resumo. ¿Qué es lo que le gusta al mundo? ¿Cuál es el pensamiento del mundo? ¿Qué es lo que piensan que el mundo, cómo ha avanzado? El mundo es el mismo. Lo que pasa es que es más tecnológico, pero el pecado sigue siendo igual. Y siempre ha sido, y especialmente en esta época, lo que rige es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es hacer al ser humano sus ambiciones, deseos e intereses y poner por encima de todo, al ser humano, sus ambiciones, sus deseos y sus intereses. De cierta forma el hombre se convierte en una especie de Dios. La persona no está pensando en cómo glorificar a Dios, sino en cómo satisfacer sus propios deseos y ambiciones, y muchos quieren usar a Dios para esto, y es una cosa terrible. El materialismo da un alto valor a las cosas físicas, atribuyéndole al poseer bienes materiales el sentido de la vida y la felicidad. O sea, entre más poseas y más tengas, allí hay felicidad. Y a veces decimos, no, yo no soy materialista, pero usted va a ver y sí. Hay gente que es, incluso diciéndose ser cristiana, apegada a las cosas de este mundo. Estamos dispuestos a endeudarnos. Yo no, pero muchos sí. A muchos que dicen ser cristianos, a endeudarnos tremendamente para sacar el último celular que vale como 3 millones de pesos. Y usted anda en bus y dispuesto a que lo roben. Simplemente ¿por qué? Por vanidad, porque usted cree que eso es felicidad. Miren la corriente del mundo, regida por Satanás. Y la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual domina la cultura y cada vez se degenera más. Se hace del placer sexual un ideal de vida y es usado por los propósitos o con los propósitos más bajos. Mire qué manera tan degenerada de percibir el mundo, el sexo. Y eso resume todo lo que el mundo es y la corriente del mundo: humanismo, materialismo e inmoralidad sexual. Leamos el versículo 3 describiendo a los incrédulos. ¿Qué dice el versículo 3? Rápidamente. Número 1. Los hombres nacen y a menos que Cristo los salve, estarán siempre muertos espiritualmente. Número 2. Los hombres tienen un estilo de vida mundano, no conforme a Dios, sino conforme a la corriente de este mundo. Número 3. Sus instintos pecaminosos rigen su vida, que es lo que vemos ahora en el versículo 3. El sentido de la existencia de la gente incrédula, de la gente sin Dios, sin Cristo, sin una nueva vida, sin un nuevo corazón, es satisfacer sus deseos y sus pensamientos carnales. Mucha gente cree que Dios los va a hacer felices en sus términos si vienen a Cristo. Y ese es el falso evangelio que muchos venden. No, Dios me va a hacer feliz porque yo vengo a Cristo y entonces ahora sí se van a realizar mis sueños. Y como vemos a gente que supuestamente es cristiana, bueno, yo no lo juzgo, pero a veces dudo mucho de que lo sean realmente.
No veo ese fruto que habla la palabra. Y vemos deportistas y vemos supuestos artistas y dicen que son cristianos y que desde que creen en Cristo entonces el Señor les dio triunfos. Y entonces la gente se acerca a Cristo creyendo que les va a conceder esas cosas. Va a complacer sus deseos carnales y sus pensamientos vanos. Hermano, mire, convéncese de esto. Lo mejor que le puede pasar a uno es que Cristo lo salve matándolo a uno mismo, matando sus ambiciones, sus deseos, porque todos están ligados a la carne. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Entiéndame, todo lo que nace de su naturaleza pecaminosa. Cuando habla de la carne no está hablando ni de tejidos, ni de células, ni de arterias, ni de sangre. Está hablando de los deseos que hay en nuestro corazón, que son conforme a la naturaleza caída que tenemos desde Adán. Y esa naturaleza caída que tenemos desde Adán, que tienen los incrédulos, es que vendida al pecado. No quiere nada con Dios. Incluso cuando busca a Dios, lo busca en sus términos y ofende a Dios. Porque el mayor fruto de la carnalidad, uno de los mayores frutos es la religiosidad, la religión. La religión no nace de Dios, nace de la carne del hombre. Buscar sus propios métodos para alcanzar a Dios en sus términos. Cuando Dios ya proveyó un Salvador. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. La gente no quiere rendirse al Cristo de la Biblia, al Cristo verdadero. La gente quiere hacer sus propios dioses. ¿Y eso nace de dónde? De sus pensamientos y de su carne. Escúchame. La carne son los impulsos y deseos de la naturaleza caída, y los pensamientos de los que hablo aquí son las decisiones intencionales que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de este estilo de vida? ¿Qué dice la parte final del versículo 3? ¿Qué dice la parte final? Leanlo ustedes, me gusta que lean, por favor. ¿Y éramos qué? ¿Y éramos por naturaleza qué? ¿Lo mismo que qué? ¿Sí es que Pablo no está hablando de un grupo pequeño de personas, sino que está hablando de todos? De todos los que no tienen a Cristo, de todos los que no han sido salvados por Él. Y esto incluye gente muy cercana a usted. Tal vez sus padres, sus abuelos, sus hijos estén en esta condición. Tal vez usted mismo lo esté. Y en ese momento usted debería abrir sus ojos y le pido al Espíritu Santo que lo haga. ¿Qué significa ser hijos de ira? Es estar sentenciados justamente por Dios a su reprobación y condena eterna. Dios no está contento con el pecador. Se lo puedo probar por muchos pasajes bíblicos. Mire, Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Uy, qué bueno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, eso es verdad. Pero mire lo que dice después: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se imagina lo terrorífico que es hacerse un enemigo poderoso? ¿Se imagina usted hacerse enemigo de una persona que tenga el poder de hacer lo que quiera con su vida en este mundo? Sería algo terrorífico. Pero no se compara en nada a la ira de Dios. La ira de Dios es justa y se levanta contra los pecadores que dice acá, están muertos espiritualmente y tienen un estilo de vida mundano y viven para agradar su carne y sus pensamientos extraviados. La consecuencia de la condición del ser humano. Y escúcheme, no estamos hablando de una doctrina que usted no tenga que aplicar a su vida. Usted tiene que primero mirarse a sí mismo. Si usted no ha comprendido, escúcheme una vez más, que este es usted y que está bajo la ira de Dios, y hablo con los que no están seguros de su fe en Jesucristo, porque no saben que no han rendido verdaderamente su vida al Señor, esta es la condición suya. Eso de que Dios ama a todos los hombres no es tan cierto. Dios es misericordioso con todos los hombres, pero Él ama a sus hijos, a los que Él salva por gracia. Hermanos, estas son las malas noticias, pero menos mal, este pasaje sigue. Si quedamos acá, graves, hermanos, todos nos vamos para el infierno. Si hasta aquí llegara este pasaje, sería la cosa más sórdida, más terrible que podríamos ver. Pero mire lo que viene ahí. ¿Qué dice el versículo 4? Alguien decía que la mejor frase que hay en algunos pasajes del Nuevo Testamento es, pero Dios.
Porque eso corta una idea y entra otra, ¿no es cierto? Y está diciendo, sí, todo eso eran ustedes, y todo eso son si no son creyentes. Pero Dios ha dado una solución. Pero Dios ha provisto un camino de salvación. Pero Dios ha hecho y puede hacer que las cosas sean diferentes para usted. Y ahí entramos a nuestro segundo punto. ¿Quién es el dador de gracia y cómo brinda esa gracia el Señor? Y eso vamos a verlo en los versículos 4 al 9. Ya leímos el 4. Bendito sea el Señor por esos peros. Y vamos a ver varias cosas acerca de la gracia salvadora. Y voy a ir enumerando en los pasajes del 4 al 9. Primero que todo, la gracia salvadora de Dios es dada por amor. Lo vemos en el versículo 4. Dice allí, nuevamente lo leo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Todo beneficio hacia estas personas viene por iniciativa y virtud exclusiva de parte de Dios. ¿Quién es el que toma la iniciativa en la salvación del hombre? Dios, no el hombre. Dice que Él fue el que nos amó y amó a sus escogidos y amó a los que creen en Jesucristo sabiendo que les iba a dar esa fe salvadora. Recuerde que Dios, de acuerdo a esto, es motivado a brindar su gracia por amor. El amor de Dios no es totalmente comprensible para nosotros, pero es real, firme y eficaz. Si alguien pudiera decir que puede definir perfectamente unas cuantas palabras el amor de Dios, sería un mentiroso. Y aunque para nosotros no es completamente comprensible, el amor de Dios sí podemos tener una seguridad. Y es que el amor de Dios, cuando Él lo brinda a una persona, ese amor es firme, ese amor no se acaba y ese amor es eficaz sobre esa persona. Así que la gracia salvadora de Dios es dada por amor. Leamos versículos 5 y 6 rápidamente para que nos rinda el tiempo, hermanos. 5 y 6, ¿qué dice? Léanlo ustedes, por favor. Hermanos, la gracia salvadora de Dios es dada ¿para qué? Para dar vida. Decimos primero que todo que está la condición del ser humano, cómo es desde que nace, de acuerdo a la herencia que traemos desde Adán y Eva. ¿Cómo es? Muertos espiritualmente. Ahora, la gracia que Dios brinda, recuerde que es el favor inmerecido, el favor que Él da a personas que no quieren ese favor y que no lo merecen. Lo primero que hace es dar vida. ¿Dar vida a quién? A los muertos espirituales, aquellos que son insensibles. Mire, hay personas que duran años viniendo a la iglesia, muchos jóvenes, niños, vienen con sus padres a la iglesia y escuchan la palabra de Dios desde siempre. Y usted nota que ellos son fríos, secos. Antes andan aburridos de pronto de que los traigan a la iglesia. O hay personas que vienen por inercia y saben que es bueno, pero vienen acá y nunca entienden nada. Y es muy probable que lo que sucede en sus vidas, y estoy seguro de eso, es que están muertos espiritualmente. Porque no reaccionan a la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en una persona, lo primero que sucede es que Dios le da vida. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene vida? Es sensible. ¿Qué pasa cuando un bebé viene al mundo? ¿Qué es lo que hace el niño cuando sale del vientre de su madre? ¿Qué hace? Pega un berrido, ¿no es cierto? Las mamás sabrán, yo no estuve ahí. Pegan un berrido. ¿Y eso es por qué? Porque hay un choque, ¿no es cierto? Salen de esa comodidad a empezar a usar y a forzar sus pulmones para empezarlos a usar. Es sensible, siente. Cuando una persona empieza Dios le da vida espiritual, lo primero que pasa es que empieza a ver su condición. No sale de ahorita aquí y dice, me voy a almorzar y vemos el partido esta tarde, y Duque y Petro y yo no sé qué cosa. Sino, sale y dice, yo soy un miserable. He pecado contra Dios. ¿Qué puedo hacer? Necesito que me hablen de Cristo. Necesito seguir yendo a esa iglesia a escuchar la palabra para que ahora que tengo la necesidad, estoy siendo sensible, me duele que soy un pecador. Al muerto espiritual no le duele ser un pecador. Hay gente que incluso se dice cristiano y vive en pecado y pecado y pecado. No, pero Dios es lleno de gracia. No tienen gracia, están muertos espiritualmente, porque si no les dolería el pecado en su vida y les dolería de tal manera que el único que buscarían desesperadamente es a Cristo, a Dios. No tendrían excusas para venir a la iglesia. No, necesitan de Cristo, no hay otra cosa que hacer.
Vienen, escuchan, atienden, están atentos. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado vida espiritual que antes no tenían. No crea que la vida eterna o la salvación es comprender ciertas doctrinas de parte de Dios. Usted puede creer que Dios es soberano y no significa que esté vivo. Cuando usted está vivo sabe que Dios es soberano y eso afecta a su existencia. Y usted dice, ese Dios soberano, ese es el que yo sirvo y para el cual yo vivo. Ante el cual estoy humillado en amor. Nosotros tenemos que orar por los demás para que el Señor les dé gracia salvadora y les dé ¿qué? Vida. La gracia salvadora da vida. A veces nosotros le predicamos a personas, ¿no es cierto? Y esas personas parecen insensibles, ¿no? A veces me ha pasado a mí, ¿no? De pronto uno hace una gran exposición del Evangelio y usa versículos y pasajes y uno ha orado y de pronto llega esa persona y esa persona escucha y parece que bueno, sí, pastor, bien, bien. La otra era un primo mío que ese sí necesita escuchar esas cosas lindas de que usted habló. Dicen eso. Y uno dice, están muertos. Y a veces en algún lugar le he hablado de la manera más sencilla, pero le he hablado la verdad clara a una persona sobre el Evangelio y en el momento uno empieza a ver que esa persona empieza a entender y empieza incluso a veces en ocasiones a lamentarse por lo que es y dice que tengo, como cuando Pedro le predicó a esa multitud allá en Hechos. ¿Se acuerda que Pedro no hizo llamado al altar porque eso no existe en la Biblia? A ver, repita esta oración conmigo y ya va para el cielo. No, eso no existe en la Biblia. Pedro los dejó ahí. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Dice que se compungieron ¿de qué? De corazón. Y ellos mismos fueron a donde Pedro y le dijeron, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué hacemos? Y Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícense. Yo le pido al Espíritu Santo que te dé esa vida, hermano. Si eres mi hermano, tienes vida. Si no lo eres, que Dios te dé vida. Para que seas nuestro hermano. Te dé vida. Mire, Dios no solamente nos salva, sino que en el versículo 6, ¿qué dice? Dice 6, y juntamente con él, ¿qué? Y así mismo, ¿qué? Nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Cristo. Mire que si Dios nos salva y nos deja en el último lugar del cielo, en el lugar más relegado, es una manera figurativa, ese lugar no existe. El cielo es el cielo y es glorioso porque allí está Jesús. Pero digamos que nos salvara y nos dijera, bueno, a ustedes los voy a poner como ciudadanos de segundo lugar o de segunda calidad en el cielo, porque ¿usted no viviría agradecido? Yo diría, Señor, me salvaste del infierno siendo un miserable pecador, me dejas en lo peor del cielo, en las colinas del cielo, yo no sé dónde en el cielo. ¿Y qué dice usted? Viviría agradecido. Pero mire la gracia del Señor tan abundante que es que no nos salvó para ser simplemente sus sirvientes, sino nos salvó para ser hijos, muy amados, en una posición tan privilegiada, como el hecho de que dice que incluso estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo, nuestro representante, fue a la cruz y juntamente con Él morimos, ¿sí? Él murió literalmente, nosotros simbólicamente en la cruz, y allí, al poner nuestra fe en Jesucristo, están representados nuestro ser que ha muerto al pecado y que después resucita para vivir ¿qué? A una nueva vida. ¿Con quién? Con Cristo. En Cristo sucede todo eso espiritualmente hablando, y también nos lleva ¿qué? A lugares celestiales. Es tan garantizada la seguridad, es tan garantizada la salvación de un creyente que la Biblia está diciendo es que usted ya tiene un sitio aquí asegurado. Ni siquiera le estoy diciendo que hay un lugar con su nombre, es que ya en Cristo ustedes están sentados allí. Lo que ustedes están haciendo en la tierra es un trámite. Vivan para la gloria de Dios, vivan santos, porque eso es un trámite. Usted ya tiene un lugar preparado para ustedes. ¿Y por qué lo hace Dios? Por gracia. ¿Quién se gana un lugar en el cielo? La religión católica enseñaba, y creo que sigue enseñando, y por eso Lutero se reveló, que en la medida en que usted comprara indulgencia, o sea, mejor dicho, compraba su salvación con plata. Parece que hay algunas iglesias evangélicas que tienen también esa mentira, y eso es una cosa del diablo. Pero compraba entonces las indulgencias, entonces la gente entre más comprara indulgencias o hiciera penitencias y sacrificios, compraba indulgencias, quiere decir que garantizaba un lugar en el cielo y salía del purgatorio. El purgatorio es una mentira, obviamente, y iba allá. Pero ¿quién puede comprar un lugar en el cielo? Nadie. Siendo viles pecadores muertos espiritualmente no hay forma. Pero Dios dio gracia y nos ha dado una posición asombrosa en Cristo y en Él. Miren el versículo 7, hermanos. Les voy a pedir que, yo no quiero cortar la enseñanza acá, les voy a pedir que me regalen
Toda falta para las 12, pero les voy a pedir que me regalen unos 10, 15 minutos más para no dejarla cortada. Discúlpenme, pero quiero dejarla toda completa. ¿Listo? Versículo 7, ¿qué dice? La gracia salvadora de Dios es dada ¿por qué? Por amor, número 1. La gracia salvadora de Dios es dada para dar vida. Y en el versículo 7 podríamos decir que la gracia salvadora de Dios tiene un propósito. Y ese propósito no está en nosotros. El propósito de Dios al salvar a los creyentes está más allá del beneficio que reciben ellos. ¿Para qué dice este versículo? ¿Por qué dice este versículo que nosotros fuimos salvados? El propósito de la salvación de los creyentes es la eterna glorificación de Dios por su bondad y su amor para con los que nunca alcanzarían vida. Le leo lo que dice un comentarista bíblico, dice, y escuche que es muy interesante respecto a este punto. Así también, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de destrucción y nos alzó a las alturas del celestial deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos, ni aun su justicia, fue eclipsado. Mire, yo quiero decirse en las palabras sencillas, ¿para qué Dios lo salvó a usted y le dio gracia salvadora si usted es salvo y si usted ha de ser salvo? No para que simplemente nosotros seamos felices por la eternidad con Él, andando en calles de oro, mar de cristal, ¿no es cierto? Y muchos piensan que van a tener una mansión allá y yo no sé qué cosas. Tiene una idea hasta mundana del cielo, ¿no? No. Somos salvados para demostrar eternamente, por eso dice los siglos venideros, lo que Dios puede hacer en su maravillosa bondad, gracia y amor con pecadores miserables como nosotros. Ya no seremos miserables ni pecadores. Seremos ¿qué? Hijos de Dios eternamente resplandeciendo para dar testimonio de la grandeza y de la gloria de Dios. ¿Usted quiere un propósito grande para su vida? No hay mayor que ese. Imagínese ser un monumento a la gracia de Dios eternamente. Yo me imagino, en mi imaginación, esto no es doctrina bíblica, que no sé si el Señor hará más creaciones en el futuro, pero esas creaciones que Él haga, nos mirarán a nosotros y dirán, miren, Dios es bueno. Dios es bueno. Como cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz y decimos, Dios es bueno. Para eso usted existe. Algunos piensan ahorita en el mundial, uy, yo quisiera llegar a alzar la copa y levantarla, y son 10 minuticos de gloria, ¿no es cierto? Algunos. Y la gente lucha por eso toda su vida. Y eso se olvida y eso se acaba. Y esas, como dice la misma Biblia, y esas medallas se enmohecen. Pero esa gloria con la cual estaremos eternamente con Cristo nunca, nunca dejará de resplandecer. ¿Y qué es lo que resplandece? La gracia de Dios en nosotros. Hermanos, versículos 8 y 9. Léanlo, por favor. Bien, hermanos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se recibe esa gracia? Bueno, usted me ha hablado y la Biblia me dice que soy un vil pecador, que estoy muerto, que no tengo esperanza en mí mismo, que vivo para el mundo, que vivo para mi carne y para mis pensamientos extraviados. También me ha dicho que Dios tiene una gracia especial, una gracia salvadora, que es dada por amor, por ese amor tan grande que el Señor tiene. Es una gracia que ha sido dada para darme vida, para que yo no siga siendo un muerto espiritual, sino que ahora viva para Dios. Usted me ha dicho, la palabra me ha dicho que la gracia salvadora tiene un propósito, y es que aquellos que Dios salve sean un monumento eterno a la gracia y a la bondad de Dios, y exaltemos esos atributos maravillosos de Dios en Cristo. ¿Cómo los recibo? La mayoría de la gente pensaría hasta acá, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y lo que nos dice aquí la palabra es que usted no tiene que hacer nada. Bueno, pero no dice que hay que creer. Bueno, tenemos que entender este pasaje. Sí es cierto que nosotros actuamos, pero actuamos después de que Dios ha actuado. Después de que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Un muerto no puede hacer nada. ¿Usted le puede decir a un muerto que le colabore de alguna forma? ¿Sí o no? Los muertos solo se descomponen. Así que usted no le puede pedir a un muerto fe.
Por eso creo que una de las grandes maneras de ver, de ilustrar la salvación, es el hecho de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Hay gente que dice, si usted tiene fe, Dios hace, pero si no tiene fe, Dios no hace nada. Yo no veo eso en la Escritura. Yo veo que Dios hace su voluntad y que usa la fe de los hombres en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones ni siquiera cuando tienen fe. Dios hace lo que quiere. Sin embargo, a los que salva, Dios les da qué fe. Vuelva a leer el versículo 8 para que lo entendamos. Mire, dice, porque ¿por qué? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Hasta ahí estamos de acuerdo todos los evangélicos, ¿sí o no? Pero muchos dudan de lo siguiente, y dices pues, ¿y esto qué? ¿Qué no es de vosotros? ¿Qué no es? A ver, la gracia y la fe. Y puntualmente aquí está hablando de qué? De la fe. No hay fe en nosotros. ¿Cuál es el primer don que Dios da a aquellos que les da gracia salvadora? Es la fe. Es la fe. Ahí está claro, es que está muy claro. Dice, esto no de vosotros, pues es ¿qué? Es un don de Dios. Y lo ratifica en el 9. No por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe. Mire, si usted aportó un poquito, usted ya tiene algo de qué jactarse. Y la gloria no sería completamente para quién, para Dios. Además, si usted aporta un poquito, tendría que decir que usted es mejor que muchos hombres que no creyeron. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Ese aspecto, muchas iglesias que predican un evangelio que realmente no habla claramente de la soberanía de Dios en la salvación, no lo tienen en cuenta. Dicen, no, es que nosotros, Dios pone el 99 y nosotros ponemos el 1, y ese 1 es la fe y Dios hace el resto. Pero resulta que si tú pones un 1%, decía Spurgeon, que cada domingo en las iglesias se debería cantar 3 cantos a Cristo y un canto a ti mismo, porque tú eres coautor de tu salvación. Tuviste la sensatez de tener fe. Y podrías pararte frente a sus familiares que nunca han creído o los que nunca creyeron y decir, no, pues es que esos no son sensatos. En cambio yo sí. Si notas lo grave que es eso y lo trágico que es eso, la Biblia no dice eso. Miren, hermanos, Dios no pide permiso para salvar a nadie. Ah, pero Dios me va a obligar a ser salvado. Si yo no quiero ir al cielo, no quiero ir al cielo, no quiero ir al cielo, Dios me va a obligar. No funciona así. Mire, Dios no le pide permiso para salvar a nadie porque nadie quiere ser salvado. No quiere ser salvado en sus términos. En los términos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Él transforma el corazón. Eso se llama gracia irresistible. Dios transforma el corazón para que el pecador ahora pueda creer y anhele ir a Cristo. Si me preguntan, ¿usted, Naim Arias, confío en Jesucristo? Y digo, sí, yo confío en Jesucristo y confío en Jesucristo. Y me preguntan a mí si pues yo tuve alguna virtud. Pues definitivamente entiendo y sé que no había ninguna virtud en mí, que Dios me dio la gracia para creer, que Él transformó mi corazón, pero en ningún momento yo puedo decir, no, es que yo no quería, pero me sentí forzado a creer en Cristo. No, fue un deseo. Fue un bálsamo en mi corazón, el deseo de creer y confiar en Cristo. Quien viene a Cristo, dice yo tuve fe. Y entiendo que la gente diga que tuvo fe porque está viendo una cara de la moneda. Sí, ellos tuvieron fe. Pero la otra cara de la moneda que es cierta es que Dios le dio esa fe para creer. Solo por la fe en Cristo se recibe la salvación. Es la fe que te lleva a no ver a nada ni a nadie más que solo a Cristo, no solo para que te salve, sino para que gobierne tu vida, para que no quieras ser más tú, sino quieras que Él sea en ti y que esa confianza perdure hasta tu muerte. Ese tipo de fe solo puede ser un don de Dios. Si esa fe que la gente dice, no, yo creo en Jesús, pero siguen viviendo como siempre, bueno, esa fe no es fe y eso no lo dio Dios. Pero si la fe ha hecho que tú te veas a ti mismo como pecador, si la fe hace que tú veas a Cristo como el único objetivo de tu vida y el deseo más grande sea agradarlo a Él, y eso nunca, nunca, nunca se pierda en tu vida, eso no viene de ti. ¿Eso viene de quién? De Dios. Es un don de Dios. Rebajar la obra de Dios en la gracia restaría méritos a su misericordiosa obra.
Además, engañaría a los hombres haciendo nula la gracia en sus vidas, al no querer recibirla por fe, solo por fe, sino por la añadidura de méritos humanos, lo cual ofende a Dios. Miren qué lindo es la gracia salvadora. No es algo de nosotros, es algo de Dios. Y cuando lo tenemos, no se pierde, porque Dios nos la da para siempre. La fe en Cristo no se va a perder en aquellos que han sido salvados por Dios. Es Él el que sostiene. Ahora, por otro lado, si quieres añadirle alguna obra a tu fe para confiar en Cristo, dice que aunque parece virtuoso, ¿no es cierto? Digamos, si usted a alguien le está ayudando a hacer un trabajo, usted dice, no, venga, yo por lo menos me pongo el overol así, por lo menos así ya le ayudo a algo. Y parece virtuoso, ¿no es cierto? Pero en el caso de la salvación no hay tal. Si usted le mete la mano a la salvación, se lo tira. ¿Cómo lo ilustraremos? Digamos, mis ilustraciones a veces son muy simples, ¿no? O muy tontas, digo yo. No sé, usted lo pueden arreglar una nave espacial. ¿Se imagina una nave espacial? ¿Quién le mete mano a una nave espacial? Eso no es el mecánico de la esquina. Es un tipo, un ingeniero, un tipo que ha estudiado toda su vida y que sabe cada uno de esos componentes, porque una nave de esas lleva a la gente al espacio. Es una cosa demasiado sofisticada. Pero usted llega y dice, uy, sí, no, pues vamos a confiar en el técnico, porque supongamos que usted va a viajar en esa nave espacial. Usted le confía a un tipo que sabe, que ha estudiado y se ha quemado las pestañas y sabe lo que está haciendo, ¿sí o no? Pero usted llega y dice, no, venga, abramos eso, que eso yo sé de eso, ¿sí o no? Eso, métale este cable por acá. ¿Qué pasaría? Que su vida va a estar en peligro porque usted no sabe nada. Puede tener la buena intención y lo que va a hacer es ¿qué? Dañar. Cuando alguien cree que puede hacer algo para ser salvado, aparte de tener fe en Cristo, esa persona daña su relación con Dios y hace que Dios se moleste aún más con esa persona. Por eso el cristianismo no es religión. A nosotros dicen católicos y evangélicos. No, los verdaderos evangélicos que confían solo en la gracia de Dios no tienen nada que ver con el catolicismo clásico, con el catolicismo de siempre. Porque el catolicismo dice que cree en Cristo y habla de la fe, pero ellos creen en añadir obras. Ellos creen que hay que confesarles el pecado al cura para que si usted confiesa sus pecados, al fin se vaya al purgatorio no sé cuántos años y después llega al cielo. Todo eso es algo que ofende, pero ofende muchísimo a Dios. Es decir, Jesús vino a este mundo y se sacrificó y usted está diciendo, no, no es suficiente, yo tengo que hacer algo más. Eso es algo grosero contra Dios. Él ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí, sino solamente que confiar en ¿quién? En Jesucristo. Hermanos, por eso dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Y damos como punto final, y vamos bien de tiempo, el resultado de la gracia. Versículo 10. Hemos visto 3 puntos centrales, ¿no? Primero, ¿quiénes eran los beneficiarios de la gracia? Pecadores miserables, muertos espiritualmente. ¿Quién es el dador de la gracia? Dios, de principio a fin. ¿Y cómo la da? Por amor, y la da para dar vida, y la da para su propia gloria, y la da solo por fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de la gracia? Porque hasta aquí también muchos contentos, ¿no? Dicen, uy, no, pues fácil, yo creo en Cristo y sigo viviendo como yo estoy, y chévere, ¿sí o no? Y mucha gente cuando le decimos que la salvación es por pura gracia, y creo que gente algunos hasta sinceros, llegan y dicen, pero si tú le dices a la gente que es solo por gracia, y que no van a perder su salvación, porque la salvación también es por gracia de principio a fin, no solamente cuando crees en Cristo, sino hasta el último de tus días, entonces la gente va a querer vivir en pecado. Eso es lo que la gente dice, ¿no es cierto? Y yo digo, no puede ser. Es que no puede ser. No puede ser por lo que nos dice el versículo 10, léalo. ¿Qué dice? Note algo. Está muerto espiritualmente y Dios le da vida. Y ahora dice que es una hechura suya, de Dios, en Cristo. ¿Sí ven? Miren algo interesante. El que escribe en el versículo 10 que fue creado por Dios en Cristo, ¿para qué? Para que anden buenas obras, es el mismo que en el versículo 1 al 3 decía que estaba muerto espiritualmente, seguía la corriente de este mundo, era enemigo de Dios y todo lo que describe allí malo. Es el mismo. ¿Cuál fue la diferencia entre el versículo 1 al 3
Entre el versículo 3 y el versículo 10, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios. No es nada que la persona haya hecho, es lo que Dios hizo por ella y la confianza que esa persona depositó en la gracia salvadora de Dios. La diferencia entre el versículo 3 y 10 es la gracia de Dios en Cristo. Entonces, hermanos, miremos algo muy sencillo. ¿Cuál es el resultado de la gracia? La gracia nos da a Cristo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos da vida espiritual a los que estaban muertos espiritualmente. Está diciendo que Cristo viene a morar en ti. ¿No entiendes eso? Tú no puedes pensar que tienes gracia salvadora, Cristo viene a morar en ti y tú sigues igual. Simplemente diciendo, sí, no, yo sí creo mucho en mi Diosito, yo voy los domingos a la iglesia cuando no hay otra cosa que hacer. No puede ser, es que no puede ser. Porque es que Cristo vino a tu corazón, Él vive en ti. O sea, no nos dieron algo, nos dieron a alguien cuando nos salvaron. Cuando Cristo nos salvó, nos dio a sí mismo, se dio a sí mismo en nuestro corazón. Es que eso no es una retórica ni una figura, es una realidad espiritual. El Espíritu Santo de Dios, el creador del universo, el Santo de Santos, ahora vive en ti. ¿Sí entiendes que quien recibe gracia no puede ser el mismo? Y si alguien duda que el haber recibido en gracia y creer en la gracia de Dios de principio a fin va a hacer que la persona se desvíe por el pecado, pues no entiende la Escritura, porque la Escritura no dice eso. Es decir, se lo digo en otras palabras, no existe una gracia salvadora que nos permita vivir rendidos al pecado. No existe. Es chiviada, como decimos aquí en Colombia. Usted ha comprado cosas chiviadas, ¿no es cierto? Bueno, yo también a veces he caído en eso. ¿Y eso para qué sirve? Para nada. Parece, ¿no es cierto? Tiene el mismo diseño, pero a los 3 días se desbarató. Esa gracia salvadora cambia a las personas. ¿Por qué? Porque no existe una gracia que permita a la persona vivir rendida al pecado. Es decir, es que la gracia de Dios no es un tiquete al cielo. Yo les explicaba eso. Es que no se trata de la salvación, no es que Dios te diga, listo, ahora te entrego un tiquete, vas a ir al cielo. Guárdalo ahí bien en el bolsillito y ya sabes que el día que te mueras me lo presentas, pase o válido por entrar al cielo. A mucha gente piensa de esa manera, ¿sí o no? No, lo que Dios hace es hacer un milagro. Mata a este señor y pone una nueva vida en él. Y ahora él es diferente. No tiene un tiquete, tiene una nueva vida. Tiene un nuevo corazón, que es conforme al corazón ¿de quién? De Cristo. Lo decía el hermano Ryle, que estaba leyendo libros de él muy bueno. Posiblemente del discipulado en la escuela vamos a ver un libro de él, en la escuela bíblica. Él decía, es que un pecador en el cielo no quiere estar en el cielo. Imagínense una persona que vaya en su condición pecaminosa al cielo. Supongamos que fuera, no puede ser, pero supongamos que fuera. Llegaría al cielo y ¿qué llamativo hay para él? Allá no hay fornicación, no hay adulterio, no hay bares, no hay desorden, no hay televisión. Usted no necesita televisión cuando Cristo está todos los días enfrente suyo. Es contemplarlo a Él eternamente y es la cosa más deliciosa que va a haber. Yo les estoy diciendo esto y ustedes ni siquiera lo entienden ni yo tampoco. Porque estamos revestidos de carne y ni siquiera comprendemos eso. Pero es algo maravilloso. ¿Será que un pecador va a ser feliz allá? Si aquí no oraba y allá va a vivir eternamente orando porque está hablando con Dios todo el tiempo, ¿será feliz allá? Por eso el hermano Riley en uno de sus libros decía, si un pecador por casualidad llega al cielo, es una figura, no es que va a pasar. Lo primero que le va a hacer es hincarse ante Cristo y rogarle que lo eche al infierno. Porque Él no quiere estar allá. Si ven que Dios por su gracia salvadora da vida, cambia el corazón, nos da Cristo y no nos permite ya vivir en pecado. La pregunta es, ¿los cristianos pecan? Sí pecan. Sí pecamos. Qué terrible es que pecamos. ¿Cómo nos duele pecar? ¿Cómo nos fastidia pecar? Pero aún estamos revestidos de carne y tenemos que reconocer que hasta a veces cosas que ni siquiera nos damos cuenta que son pecados las hacemos. Y muchas otras sí nos damos cuenta. Pero si el Espíritu Santo vive en ti, tú vas a ir y te vas a rendir a Cristo y vas a decir, Señor, todos los días tengo una lucha con el pecado, por eso todos los días voy a ti, al trono de gracia, en oración, escucho tu palabra, confío en ti, no en mí. Bendito Padre, dame la gracia que ya me diste en Cristo porque la tengo. Dame hoy fuerza para vivir apartado del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti, hermano. No, somos nuevas criaturas, hechura suya, para vivir la nueva vida que Dios nos dio, caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios de la gracia?
pecadores, miserables, enemigos de Dios y cuanta cosa usted pueda atravesarle ahí. Si usted no considera que usted es así, entonces usted no es apto para el reino de los cielos. Porque por su propia justicia usted no va a ir al cielo. Es por la justicia de Cristo aplicada a su vida por la fe. Segundo, ¿quién es el dador de la gracia? Dios y solo Dios. Pero usted tiene que confiar en ¿quién? En Cristo. Si usted confía en Cristo, sepa que Él le ha dado esa fe. Y sabe que dele gracias. Dele gracias. Ríndase a Él, dele gracias, porque es un milagro lo que ha pasado en su vida. Si usted tiene verdadera fe en Cristo, es un milagro lo que ha pasado en su vida. Y solo ha provisto de Él. Y número 3, ¿cuál es el resultado de la gracia? Santificación. Finalizo. ¿Has confiado solo en Cristo para tu salvación? ¿Descansas en la gracia de Dios o aún quieres encontrar algo o algún mérito en ti mismo? Hay gente que le dice a uno, no, pues yo todavía no soy como cristiano, voy a la iglesia, me gusta, pero es que yo estoy esperando como estar como mejor. ¿Qué está diciendo esa persona? Una incoherencia. Tú tienes que venir a Cristo como estás y reconocer que eres un pecador y que no te puedes cambiar a ti mismo. No es que si no tienes a Cristo estás muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Pero si el muerto Dios le da fe y le da vida, puede ir ¿a quién? A Cristo en humillación y en fe y pedirle perdón y Él le dará vida. Amén. Más vida aún. Entonces deja de confiar en tus méritos. Confía en ¿quién? En Cristo. Hermano, te pregunto una cosa. ¿Tu vida, tus afectos y tus obras reflejan la gracia que has recibido? Es decir, alguien va por la calle o alguien te conoce en el trabajo y alguien puede decir, oiga, esta persona tiene algo que yo no tengo. A veces le pasa, ¿no? Ha pasado. Oiga, usted tiene algo que yo no sé qué es. Hay algo en su vida que es diferente. Entonces usted saca pecho y dice, es que yo soy un hijo del rey. ¿Cómo dice? No, usted dice, no soy yo, es Cristo. Te voy a hablar de Cristo. Te voy a testificar de Él. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero no es una cosa... Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que sea una aura. Una cosa mística. Estoy hablando de que te conocen y saben ellos que tú no eres igual a ellos. Que tú estás con ellos, que trabajas con ellos, que comes lo mismo que ellos, pero que no eres igual a ellos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se refleja en tu vida como santificándote. No me pase a mí cuando fui a trabajos seculares antes de dedicarme de lleno al ministerio. Llegaba a lugares de puestos de trabajo y me decían, ¿usted es cristiano? Y le decía, sí. Y le decía, ahí había uno, pero una vez me dijo que era cristiano y yo le dije, ¿qué? ¿Qué va a hacer que usted es cristiano? Porque hay gente que ni siquiera le cree, ni los mundanos le creen que son cristianos. Que no pase eso en su vida. Hermano, a pesar de sus luchas con el pecado que todos tenemos, debe recordar que no solo la salvación, sino la vida cristiana es por gracia. ¿A quién debemos recurrir cuando nos sentimos débiles? Cuando sabemos que estamos cediendo ante el pecado. No a darnos golpes de pecho, sino al dador de la gracia. ¿Quién es quién? Cristo. Lo malo es que muchos hermanos, cuando están cediendo, se alejan de la iglesia, o sea, dejan de escuchar a Cristo en la iglesia, se alejan de la oración, dejan de hablar con Cristo, se alejan de la palabra, dejan de escuchar a Cristo y terminan en la carne y después están lamentando que ¿por qué estoy en estas? ¿Quién es el dador de la gracia? Cristo. Siempre ve a Él, habla con Él, rinde tu corazón a Él y confía solo en Él para cambiar tu vida. Hermanos, vivamos para alabar al Señor por su gracia. Hoy cantamos un himno, Sublime Gracia. ¿Saben quién compuso Sublime Gracia? Hemos contado esa historia muchas veces, pero es maravilloso. ¿Saben que yo no me canso de escuchar la historia de este hermano? Un hombre que se llamó John Newton. Sublime Gracia tal vez es el himno cristiano más conocido en todo el mundo. De hecho, usted ve películas donde en el fondo suena Sublime Gracia. Aunque eso no significa que sean películas cristianas, ¿no? Pero es muy conocido porque es una letra muy hermosa. Pero es que lo que él hizo fue expresar en ese Sublime Gracia algo que él había vivido. Mire, John Newton en el siglo XVII nació en un hogar con una madre cristiana devota, una mujer que desde niño le enseñó la Biblia, pero su mamá sufrió una enfermedad grave y murió a los 7 años, cuando él tenía 7 años. Él se dedicó a ser marinero, se fue con su padre. Los lugares más podridos, donde estaban las peores personas, eran en la marina. Los marineros eran gente súper corrompida. Y él se metió en los vicios que usted no se puede imaginar junto con ellos. Anduvo 20 años en un barco. Después llegó a ser
Imagínense a qué negocio se dedicó este hombre que había escuchado de Cristo de su madre, pero que aún no había recibido esa gracia salvadora. Se dedicó a ser un esclavista. ¿Saben qué era un esclavista? Un vendedor, un comercializador de esclavos. ¿Puede haber un negocio más vil en el mundo? Secuestrar gente para esclavizarla y venderla como ganado. Es lo más vil. Y él se dedicó a eso. Y le fue tan mal en eso que incluso llegó un momento en que por pagar una deuda le tocó venderse como esclavo y terminó comiendo migajas debajo de la mesa de su dueño. Al final un capitán lo rescató, llegó a Inglaterra, siguió en su vida blasfema, siguió en su vida pecaminosa. Este hombre John Newton. Y dice que un día yendo en un barco lo cogió una tormenta. Y él, habiéndose olvidado de Dios, dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y se puso a reflexionar por qué dijo eso. Y ahí fue la gracia salvadora de Dios. Se acordó lo que su madre le enseñó. Se acordó de Cristo. Rindió su vida porque Dios le dio fe para creer en él. Y John Newton fue uno de los hombres más consagrados al servicio pastoral en Inglaterra. Uno de los grandes hombres de Dios del siglo XVII, XVIII. Fue un hombre entregado completamente a Cristo. ¿Por qué? Porque un esclavista, porque un blasfemo, porque un sinvergüenza pasa de esa vida a ser un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué? Solo por la gracia de Dios. ¿Y saben que él compuso ese himno? Y si usted la próxima vez que lo cante, entienda, nos debemos apropiar de él, porque es que yo no tuve que ser esclavista para cantarlo. Sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Hermano, pero eso no sube el ánimo. Eso no dice que yo sea un campeón. Es que no somos campeones. Hemos sido viles pecadores salvados. ¿Por qué? Por gracia. Y mire lo que dice el epitafio de John Newton. El epitafio, mire lo que dice. Clérigo, o sea, el pastor. Antes un infiel libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado, y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de John Newton? Ya estando anciano, senil, él dijo lo siguiente antes de morir. Y me parece maravilloso porque creo que nos identificamos todos con esto. Dice: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador.